Hay un nuevo bloqueo de la actualización de Windows 10 20.04, May 2020 Update o 20H1. Está paralizada. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video, a una nueva primicia de información relacionada con Windows 10, la actualización de mayo 20.04 o 20H1. Y en efecto, Microsoft aún no ha implementado la actualización 20.04 a todos los sistemas. Eso es bien conocido, hay varios que aún siguen sin poder actualizar y esto se debe a que varios problemas hicieron que Microsoft implementara retenciones de compatibilidad que bloquearan la aparición de actualizaciones en los sistemas. En los últimos meses hemos visto malas noticias sobre cómo las actualizaciones han traído de vuelta problemas críticos, incluidas las pantallas azul, las fallas de los controladores, y como resultado Microsoft comenzó a bloquear una amplia gama de dispositivos para que no recibieran la actualización principal. Microsoft muestra un mensaje que le llaman un mensaje vago e inútil a los usuarios afectados por Windows 10. Ahora Microsoft ha ofrecido más claridad, sobre todo en este bloqueo de actualización. Si no has recibido dicha actualización es porque obviamente no la vas a recibir en un largo periodo, en un conjunto de dispositivos que usan espacios de almacenamiento después de que la actualización comienza a causar una gran cantidad de problemas y corrección de datos. El bloqueo es en un conjunto de dispositivos que usan espacios de almacenamiento después de que la actualización comienza a causar una gran cantidad de problemas y corrupción de datos para algunos usuarios. El nuevo bloqueo de actualización se anunció silenciosamente, como he dicho, en la documentación del 1 de julio. Lo vimos ya justamente hace pocas horas, empezó a salir a la luz. Según esa documentación, la actualización de mayo se está bloqueando en dispositivos que usan la función de paridad de espacios de almacenamiento. Si buscas actualizaciones de Windows Update, es probable que veas un mensaje de error tradicional, el clásico, donde te dice que en efecto poco a poco estarás recibiendo esta actualización, que esperes un momento, está en camino. Bueno, si usas el asistente de actualizaciones para obtener e instalar Windows 10 la versión 20.04, es posible que recibas un mensaje de error que indica que esta PC no puede ser actualizada a Windows 10, tal cual el mensaje así descrito. Esta PC no se puede actualizar a Windows 10, su PC aún no es compatible con esta versión de Windows 10, no se requiere ninguna acción. Windows Update ofrecerá esta versión de Windows 10 automáticamente una vez que se resuelva dicho problema, así tal cual se lee dicha advertencia. No se sabe hasta cuándo, ojo, hasta cuándo vayan a reanudar dicha actualización para ciertos sistemas que la puedan ya obtener, y Microsoft confirmó previamente que los usuarios podrían tener problemas para usar o acceder a sus espacios de almacenamiento después de actualizar Windows 10 la versión 20.04. Según la documentación de Microsoft, el equipo de ingeniería de Windows está investigando el problema conocido y una solución podría implementarse tan pronto como sea posible. Otros problemas que ya vimos con la actualización 20.04 son pantallas azules, problemas de actualización en ciertos juegos, también problemas con la conectividad Bluetooth. Y a modo de conclusión, ¿a qué voy con todo esto? El problema es que ahora en sistemas donde era compatible esta actualización va a aparecer un mensaje similar donde dice tal cual que ya está descargada dicha actualización, el mensaje de error vago en el cual describe que en efecto de todas maneras está bloqueada la actualización y señala obviamente una solución alterna. De hecho, si estás afectado por este problema, se abrió un hilo en el que los representantes de Microsoft detallan las posibles soluciones para eliminar el bloqueo de la actualización. Ofrecen 3 posibilidades si te ves afectado: actualizar los controladores de tu equipo, abrir Windows Security, Device Security y tal cual desactivar una función que se llama Core Isolation. Y también puedes revisar la página de soporte de Windows 10, que generalmente ahí describen todos los problemas y las soluciones. Hay que decirlo tal cual, está detenida, está bloqueada la actualización para todos aquellos usuarios que aún no la han recibido, no se sabe hasta cuándo, nuevamente bloqueada. Hay algunas soluciones propuestas por ciertos foros, pero Microsoft no ha declarado una solución de manera definitiva. Pues justamente ahí está la noticia, ya lo sabemos, Microsoft siempre la riega con las actualizaciones y en esta ocasión está bloqueando la actualización para todos aquellos que sean aptos o no
para recibir la update 2004. Yo con esta me despido, siempre manteniéndote muy bien informado. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas por nada del mundo todos los videos que estoy lanzando. De hecho, iba a lanzar un video totalmente diferente, pero bueno, es una primicia de información que debes de conocer. Yo me despido, Master Tutos fuera, peace out.